En los albores de la computación, a principios de la década de 1960, en el MIT, la seguridad era un concepto casi inexistente. Imaginen un mundo donde las computadoras eran del tamaño de habitaciones enteras y el acceso se compartía entre académicos. Fue Fernando Corbato quien introdujo la primera contraseña para el Sistema de Tiempo Compartido Compatible, CTTSS. En aquel entonces, una contraseña era simplemente una cadena de caracteres almacenada en un archivo de texto plano. No había encriptación, no había muros de fuego. El primer cracking no fue un ataque sofisticado, sino un simple error de software en 1962 que imprimió todo el archivo de contraseñas en los informes de los usuarios. Este incidente marcó el nacimiento de la vulnerabilidad digital. Durante años, la seguridad dependía enteramente de la honestidad de los usuarios, una premisa que pronto resultaría fatal. Los hackers pioneros no buscaban dinero, sino conocimiento y tiempo de procesamiento, pero las semillas del conflicto estaban plantadas. La evolución de las técnicas para romper estas protecciones comenzó con la simple observación. Si puedes ver el archivo, tienes la llave del reino. Esta era de inocencia terminaría abruptamente a medida que las redes crecían y el valor de la información secreta se volvía evidente para aquellos con intenciones menos nobles. La simplicidad de las primeras defensas fue el catalizador de una carrera armamentística tecnológica que definiría el próximo medio siglo, transformando simples códigos de acceso en complejos campos de batalla criptográficos que hoy protegen billones de dólares y la privacidad global. A medida que los sistemas se volvían más complejos, la necesidad de ocultar las contraseñas se volvió imperativa. En la década de 1970, Robert Morris, un pionero en Bell Labs, desarrolló una técnica que cambiaría la seguridad para siempre: el hashing. En lugar de guardar la contraseña real, el sistema guardaría una huella digital matemática de la misma. El concepto era elegante. Es fácil convertir una palabra en un hash, pero matemáticamente imposible revertir el hash a la palabra original. Sin embargo, los atacantes no tardaron en encontrar una debilidad lógica. Si no podían revertir el hash, simplemente podían intentar adivinar la contraseña, aplicarle el mismo algoritmo de hash y comparar los resultados. Así nació el ataque de fuerza bruta primitivo. Los primeros crackers utilizaban las limitadas capacidades de procesamiento de las máquinas de la época para probar combinaciones comunes. Este periodo fue una lucha de ingenio matemático. El algoritmo Crypt3 de Unix se convirtió en el estándar, utilizando una versión modificada del estándar de cifrado de datos. La seguridad ya no dependía de ocultar el archivo de hashes, sino de la complejidad del algoritmo mismo. Pero los atacantes aprendieron que el tiempo era su mejor aliado. Si un sistema era lo suficientemente lento, la fuerza bruta fallaría. Si el cracker era lo suficientemente paciente o tenía acceso a hardware más rápido, el muro caería. La criptografía se convirtió en el lenguaje del poder, y romperla se transformó en el objetivo final de una nueva clase de forajidos digitales que operaban en las sombras de los laboratorios de investigación. La técnica de fuerza bruta evolucionó de intentos aleatorios a una metodología sistemática. En los años 80 y principios de los 90, los crackers comenzaron a utilizar la potencia de procesamiento para probar cada combinación posible de caracteres, desde AAAA hasta ZZZZ. Aunque teóricamente infalible, la fuerza bruta pura se enfrentaba a un enemigo implacable: el crecimiento exponencial. Cada carácter añadido a una contraseña multiplicaba el tiempo necesario para romperla por el número de caracteres posibles. Los atacantes pronto se dieron cuenta de que la mayoría de los seres humanos son predecibles. En lugar de probar todas las combinaciones, ¿por qué no probar solo las palabras que la gente realmente usa? Así surgieron los ataques de diccionario. Los crackers empezaron a recopilar listas de palabras de diccionarios reales, nombres de mascotas, fechas de nacimiento y términos de la cultura pop. Esta técnica redujo el tiempo de cracking de siglos a meros segundos para la mayoría de los usuarios. El true crime digital de esta era se centraba en la recolección de estos diccionarios. Los hackers intercambiaban listas de palabras en tablones de anuncios electrónicos, BBS, creando bases de datos masivas de la psicología humana aplicada a la seguridad. No era solo una cuestión de matemáticas, era una cuestión de entender cómo piensa el usuario promedio.
La fuerza bruta se volvió más inteligente, incorporando reglas para cambiar letras por números, como reemplazar la E por un 3, anticipando los intentos de los usuarios por ser originales. La batalla se trasladó de la capacidad de cómputo a la astucia lingüística. Con el aumento de la capacidad de almacenamiento en la década de 1990 y principios de los 2000, surgió una nueva y devastadora técnica, las tablas arcoíris, Rainbow Tables. El problema de los ataques de diccionario y fuerza bruta era que el cracker tenía que calcular el hash para cada intento, lo cual consumía mucho tiempo de CPU. Las tablas arcoíris cambiaron las reglas del juego al precalcular millones de hashes y almacenarlos en bases de datos masivas. Cuando un atacante obtenía un archivo de hashes robado, ya no necesitaba calcular nada, simplemente buscaba el hash en su tabla y encontraba la contraseña correspondiente casi instantáneamente. Era como tener la respuesta de un examen antes de que se repartieran las hojas. Esta técnica aprovechaba el compromiso entre tiempo y memoria. Gastas mucho tiempo y espacio creando la tabla una vez para luego romper contraseñas en milisegundos para siempre. La efectividad de las Rainbow Tables fue tal que algoritmos como MD5 y SHA-1, que antes se consideraban seguros, quedaron expuestos como vulnerables. Los administradores de sistemas se vieron obligados a reaccionar. El pánico se extendió por las corporaciones cuando se dieron cuenta de que sus bases de datos de usuarios eran esencialmente libros abiertos para cualquiera con un disco duro lo suficientemente grande. Fue un momento de vulnerabilidad total que obligó a la industria a repensar cómo almacenamos la identidad digital. La era de los hashes simples estaba llegando a su fin, dando paso a defensas mucho más sofisticadas, diseñadas específicamente para neutralizar estas bibliotecas de contraseñas precalculadas. Para contrarrestar las tablas arcoíris, los criptógrafos introdujeron un concepto llamado salting o salado. El salado consiste en añadir una cadena de caracteres aleatorios única a cada contraseña antes de aplicar el hash. Esto significa que incluso si dos usuarios tienen la misma contraseña, sus hashes almacenados serán completamente diferentes. El SAL inutiliza las tablas arcoíris, ya que el atacante tendría que generar una tabla nueva para cada usuario individual en la base de datos, algo computacionalmente imposible en ese momento. Sin embargo, los atacantes no se rindieron. Si no podían usar tablas precalculadas, optimizarían el proceso de cálculo en tiempo real. Aquí es donde la evolución del hardware entró en escena. Los crackers descubrieron que las unidades de procesamiento gráfico, GPU, diseñadas para renderizar videojuegos complejos, eran excepcionalmente buenas para realizar los cálculos matemáticos repetitivos necesarios para el hashing. Una sola GPU podía probar miles de millones de contraseñas por segundo, superando a las CPUs tradicionales por órdenes de magnitud. Las granjas de cracking de contraseñas, equipadas con múltiples tarjetas gráficas de alta gama, se convirtieron en el estándar de oro para los cibercriminales y las agencias de inteligencia. La guerra se volvió física, ya no se trataba solo de código inteligente, sino de quién tenía más silicio y mejor refrigeración. El salado elevó el listón, pero la potencia bruta de las GPUs estaba empezando a alcanzarlo, forzando la creación de algoritmos diseñados específicamente para ser lentos y costosos de procesar, como bcrypt y scrypt. A medida que las defensas técnicas se fortalecían, los atacantes giraron hacia el eslabón más débil de cualquier cadena de seguridad, el ser humano. La ingeniería social y el phishing se convirtieron en las herramientas preferidas para el cracking moderno. ¿Por qué pasar meses intentando romper un hash complejo cuando puedes simplemente convencer al usuario de que te entregue su contraseña? Los correos electrónicos de phishing evolucionaron de burdas estafas nigerianas a réplicas exactas de comunicaciones bancarias o corporativas. Los atacantes crearon portales de inicio de sesión falsos que capturaban las credenciales en tiempo real. En el mundo del true crime digital, estas campañas son operaciones psicológicas masivas. Utilizan el miedo, la urgencia o la curiosidad para manipular a las víctimas. El cracking ya no requería solo conocimientos de C++ o Python, sino una comprensión profunda de la psicología conductual. El auge de las redes sociales facilitó enormemente esta tarea. Los atacantes podían investigar a sus objetivos, conociendo el nombre de su primera mascota o su ciudad natal, que a menudo son las respuestas a las preguntas de seguridad. Esta evolución demostró que ninguna cantidad de matemáticas avanzadas puede proteger un sistema si el usuario abre la puerta voluntariamente. El robo de identidad se convirtió en una industria multimillonaria.
donde las contraseñas no se rompían, sino que se cosechaban a gran escala a través de redes de engaño digital que se extendían por todo el globo, afectando desde ciudadanos comunes hasta altos ejecutivos gubernamentales. Con la llegada de la era de los grandes datos, los crackers obtuvieron acceso a una mina de oro: las filtraciones masivas de bases de datos. Incidentes como los de Yahoo, LinkedIn y Adobe expusieron miles de millones de credenciales. Los atacantes no necesitaban adivinar contraseñas nuevas, simplemente utilizaban una técnica llamada credential stuffing o relleno de credenciales. Dado que la mayoría de las personas reutilizan la misma contraseña en múltiples sitios, un cracker puede tomar una lista de correos y contraseñas de una filtración antigua y probarlas automáticamente en miles de otros servicios, como bancos, sitios de comercio electrónico y redes sociales. El cracking se automatizó por completo mediante bots. Estos bots operan de manera distribuida, utilizando proxies para evitar ser detectados por los sistemas de seguridad. El verdadero crimen aquí es la escala. Un solo atacante puede intentar millones de inicios de sesión en una sola noche. Esta evolución obligó a las empresas a implementar sistemas de detección de anomalías y análisis de comportamiento. Ya no basta con saber la contraseña correcta. El sistema ahora pregunta: ¿es este el usuario real? ¿Está iniciando sesión desde un lugar inusual? ¿Su ritmo de escritura es el habitual? La contraseña se ha vuelto solo una pieza de un rompecabezas de identidad mucho más grande, mientras que las bases de datos de contraseñas filtradas, como la famosa RawQ.txt, se han convertido en las bibliotecas fundamentales sobre las que se entrenan los nuevos algoritmos de ataque. La evolución tecnológica trajo consigo el uso de FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, y ASICs, Application Specific Integrated Circuits, para el cracking de contraseñas. A diferencia de las GPUs, que son chips de propósito general para gráficos, los ASICs se pueden diseñar a medida para realizar una sola tarea: calcular hashes a velocidades astronómicas con una eficiencia energética increíble. Lo que a una supercomputadora tradicional le llevaría semanas, un clúster de ASICs puede resolverlo en horas. Esta tecnología, impulsada en gran parte por la minería de Bitcoin, fue rápidamente adaptada por los grupos de hacking de élite y las agencias gubernamentales. El costo de entrada para este nivel de cracking es alto, pero los resultados son devastadores. Esto llevó a una crisis en los estándares de encriptación antiguos. Los algoritmos que se consideraban suficientemente buenos fueron destrozados por la eficiencia del hardware dedicado. La respuesta de la comunidad de seguridad fue el desarrollo de funciones de derivación de claves que requieren no solo potencia de procesamiento, sino también grandes cantidades de memoria RAM, como Argon 2. El objetivo es hacer que el hardware especializado sea tan costoso de fabricar como ineficiente de operar. Es una partida de ajedrez constante donde cada movimiento en el hardware es respondido con un cambio en la arquitectura del software, manteniendo un equilibrio precario entre la accesibilidad para el usuario y la invulnerabilidad ante el atacante. Hoy en día, estamos entrando en la era del cracking asistido por inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los atacantes están utilizando redes neuronales para analizar patrones en miles de millones de contraseñas filtradas. La IA puede predecir con una precisión asombrosa qué variaciones es probable que use un humano basándose en su cultura, idioma y comportamiento previo. Por ejemplo, si una empresa obliga a cambiar la contraseña cada 90 días, la IA puede predecir que verano 2023 se convertirá probablemente en otoño 2023. Herramientas como PassScan utilizan redes generativas antagonistas para aprender de forma autónoma cómo crear contraseñas que parezcan humanas, optimizando los ataques de diccionario a un nivel casi profético. Esto significa que incluso las contraseñas que los usuarios consideran complejas son fácilmente predecibles para un algoritmo que ha estudiado la psique colectiva de la humanidad digital. El cracking ya no es una búsqueda ciega, es una búsqueda guiada por la probabilidad y la estadística. La IA puede generar millones de candidatos de contraseñas que tienen una probabilidad mucho mayor de éxito que los métodos tradicionales. Esta capacidad de adivinar con inteligencia representa uno de los desafíos más formidables para la ciberseguridad moderna, ya que desdibuja la línea entre la aleatoriedad y el patrón humano, haciendo que las reglas tradicionales de complejidad de contraseñas sean casi obsoletas. Ante la caída de las contraseñas tradicionales, el mundo se movió hacia la autenticación de dos factores, 2FA. Sin embargo, los crackers evolucionaron de nuevo.
El cracking moderno a menudo implica interceptar o saltarse el segundo factor. Técnicas como el SIM swapping, donde un atacante convence a un empleado de una compañía telefónica para transferir el número de la víctima a una nueva tarjeta SIM, permiten al atacante recibir los códigos de verificación por SMS. Otros métodos incluyen el uso de proxies inversos sofisticados que capturan no solo la contraseña, sino también las cookies de sesión y los tokens de 2FA en tiempo real durante un ataque de phishing. El atacante no rompe la encriptación, simplemente se sienta en medio de la conexión y roba la llave maestra mientras el usuario la usa. Este tipo de ataques, conocidos como man in the middle, han demostrado que incluso el 2FA no es una solución mágica. La evolución del cracking ha pasado de atacar el almacenamiento de la contraseña a atacar el proceso de inicio de sesión. Es un enfoque mucho más dinámico y peligroso, que requiere una vigilancia constante y el uso de métodos de autenticación más robustos, como llaves físicas de seguridad, U2F, que son resistentes al phishing, marcando un nuevo capítulo en la historia de la defensa digital. El futuro del cracking de contraseñas se vislumbra en el horizonte de la computación cuántica. Las computadoras actuales utilizan bits, que son 0 o 1, pero las computadoras cuánticas utilizan qubits, que pueden ser ambos a la vez. Esto les permite realizar ciertos tipos de cálculos a velocidades que harían que las supercomputadoras actuales parecieran calculadoras de bolsillo. El algoritmo de Shor, por ejemplo, tiene el potencial teórico de romper gran parte de la criptografía de clave pública que asegura Internet hoy en día. Aunque todavía estamos en las etapas iniciales del hardware cuántico, la amenaza es tan real que ya se está trabajando en la criptografía post-cuántica. Los crackers del futuro podrían no necesitar diccionarios, ni GPUs, ni IA. Simplemente podrían calcular la clave privada a partir de la pública en cuestión de segundos. Esta es la criptoapocalipsis que temen los expertos en seguridad. Si esto sucede, todos los secretos almacenados hoy, desde registros médicos hasta secretos de Estado, podrían ser descifrados retroactivamente. La evolución del cracking de contraseñas está llegando a un punto donde las leyes de la física clásica ya no son suficientes para proteger la información, obligándonos a buscar refugio en las extrañas y contraintuitivas propiedades de la mecánica cuántica para asegurar nuestro futuro digital. Más allá de la fuerza bruta y el phishing, existe una técnica oscura conocida como ataques de canal lateral. Estos ataques no intentan romper el algoritmo o adivinar la contraseña mediante software, sino que observan el hardware físico mientras éste procesa la información. Los crackers pueden medir las fluctuaciones mínimas en el consumo de energía de un procesador, las emisiones electromagnéticas o incluso el tiempo exacto que tarda un chip en realizar una operación. A través de este análisis físico, pueden deducir los bits individuales de una clave criptográfica. Es el equivalente digital a escuchar los clics de una caja fuerte física para determinar la combinación. Estos ataques son extremadamente sofisticados y generalmente requieren acceso físico o proximidad al dispositivo, pero son increíblemente efectivos contra sistemas que se consideran seguros desde el punto de vista del software. El cracking ha evolucionado de la lógica pura a la física aplicada. Esto ha llevado al desarrollo de hardware resistente a manipulaciones que intenta enmascarar estas señales. En el mundo del espionaje corporativo y estatal, los ataques de canal lateral representan la cúspide de la técnica de cracking, demostrando que la seguridad es una ilusión que se desvanece cuando se mira lo suficientemente de cerca el comportamiento de los electrones en un circuito. El auge de la biometría, huellas dactilares, reconocimiento facial e iris fue presentado como el fin de las contraseñas. Sin embargo, los crackers han demostrado que lo biométrico es solo otro tipo de dato que puede ser robado o replicado. A diferencia de una contraseña, no puedes cambiar tu cara o tus huellas dactilares si se ven comprometidas. Los atacantes han utilizado fotos de alta resolución para engañar al reconocimiento facial y han recreado huellas dactilares a partir de fotos de las manos de las personas donde hacían el signo de la paz. Incluso se han desarrollado técnicas para sintetizar la voz de una persona utilizando IA para saltarse la autenticación por voz en sistemas bancarios. El cracking biométrico es una frontera inquietante. En lugar de atacar un servidor, el atacante ataca la identidad física del usuario. Los datos biométricos, una vez escaneados, se convierten en representaciones matemáticas.
hashes biométricos, que se almacenan en bases de datos. Si esa base de datos es hackeada, el atacante tiene la llave permanente de la identidad de una persona. Esta evolución nos ha enseñado que la biometría debe ser un complemento, no un reemplazo, y que la búsqueda de la seguridad perfecta sigue siendo una carrera sin línea de meta. La economía del cracking es un factor crucial en su evolución. Hoy en día, el cracking as a service es una realidad en la dark web. Grupos criminales alquilan potentes clústeres de servidores para que otros delincuentes rompan archivos de hashes específicos por una tarifa. No necesitas saber nada de criptografía para ser un cracker hoy en día. Solo necesitas criptomonedas y una conexión a Tor. Este mercado negro ha democratizado el cibercrimen de alto nivel. Los foros de la dark web están llenos de combos, que son listas masivas de correos y contraseñas listas para ser usadas en ataques de relleno. La profesionalización del cracking ha llevado a una especialización extrema. Algunos grupos se dedican solo a recolectar hashes, otros a romperlos y otros a monetizar las cuentas comprometidas. Esta estructura empresarial hace que el cracking sea más persistente y peligroso que nunca. Ya no es el hobby de un adolescente en su sótano, sino una operación industrializada con presupuestos de investigación y desarrollo que a menudo superan los de las empresas de ciberseguridad. La evolución técnica ha ido de la mano con una evolución económica, creando un ecosistema criminal resiliente y altamente eficiente que opera en las sombras de la red global. Una de las técnicas más ingeniosas y menos comprendidas es el ataque de colisión de hashes. Aunque el hashing está diseñado para ser único, debido a las limitaciones matemáticas, existe la posibilidad de que dos entradas diferentes produzcan el mismo hash. Los crackers buscan activamente estas colisiones en algoritmos más antiguos como MD5. Si un atacante puede crear un archivo malicioso que tenga el mismo hash que un archivo legítimo, puede engañar al sistema para que acepte el malware como algo seguro. Esto se utilizó famosamente en el malware Flame para falsificar certificados digitales de Microsoft. El cracking aquí no se trata de adivinar una contraseña, sino de romper la integridad misma de la confianza digital. Es un ataque al corazón de la lógica criptográfica. A medida que los investigadores encuentran nuevas formas de generar colisiones de manera eficiente, algoritmos enteros son declarados obsoletos. La evolución de estas técnicas ha obligado a la adopción de algoritmos con longitudes de hash mucho mayores, como SHA-256 y SHA-3, donde la probabilidad de una colisión accidental o provocada es tan pequeña que se considera despreciable, al menos por ahora. Pero la historia nos ha enseñado que imposible es solo una medida de tiempo en el mundo del cracking. El concepto de Zero Knowledge Proofs, pruebas de conocimiento cero, es la respuesta moderna a la evolución del cracking. Esta tecnología permite a un usuario demostrar que conoce una contraseña sin tener que enviarla nunca al servidor. Si el servidor nunca ve la contraseña ni su hash, no hay nada que los crackers puedan robar de la base de datos. Esta es una revolución paradigmática. El cracking siempre se ha basado en el hecho de que hay un secreto guardado en algún lugar que puede ser robado o adivinado. Al eliminar la necesidad de almacenar ese secreto, las técnicas de cracking tradicionales se vuelven inútiles. Sin embargo, la implementación de estos sistemas es compleja y requiere una potencia de cálculo significativa por parte del cliente y del servidor. Estamos viendo los primeros pasos de esta tecnología en criptomonedas centradas en la privacidad como Zcash. A medida que esta tecnología madure, podríamos ver el fin de la era del cracking de bases de datos de contraseñas. Pero como siempre, los atacantes ya están buscando formas de subvertir la lógica de las pruebas de conocimiento cero o atacar la implementación del software subyacente. La batalla continúa, pero el campo de juego está cambiando de la fuerza bruta a la lógica matemática pura. El cracking de contraseñas también ha jugado un papel fundamental en el espionaje internacional. Las agencias de inteligencia estatales utilizan supercomputadoras para romper comunicaciones encriptadas de gobiernos extranjeros. Aquí, el cracking no es solo un crimen, es una herramienta de poder geopolítico. Programas como Bull Run de la NSA supuestamente trabajaron para debilitar los estándares de encriptación globales, introduciendo puertas traseras que facilitarían el cracking. Esto nos lleva a una evolución inquietante: el cracking por diseño. Si puedes influir en cómo se crean los estándares de seguridad, puedes asegurarte de tener la llave antes de que se cierre la cerradura.
Esta revelación cambió la forma en que la comunidad técnica confía en los estándares gubernamentales. La evolución del cracking ha pasado de ser una lucha contra los criminales a ser una lucha por la soberanía de la privacidad individual frente al poder del Estado. Cada vez que usamos una aplicación de mensajería cifrada, estamos participando en el legado de décadas de evolución en técnicas de cracking y defensa. Una guerra silenciosa que determina quién tiene el derecho de guardar un secreto en el siglo XXI. En el ámbito corporativo, el cracking se utiliza a menudo de manera defensiva a través de las auditorías de contraseñas. Las empresas contratan a hackers éticos para que intenten romper las contraseñas de sus propios empleados. El objetivo es identificar contraseñas débiles antes de que un atacante real lo haga. Estas auditorías utilizan las mismas herramientas que los criminales: Hashcat, John the Ripper y potentes granjas de GPUs. Los resultados suelen ser alarmantes. Incluso en empresas con políticas de seguridad estrictas, una gran parte de las contraseñas suelen ser vulnerables a ataques de diccionarios sofisticados en cuestión de minutos. Esta práctica ha llevado a la adopción de gestores de contraseñas, que permiten a los usuarios utilizar contraseñas largas, complejas y únicas para cada sitio sin tener que recordarlas. La evolución del cracking ha forzado un cambio en el comportamiento organizacional, moviéndonos hacia una cultura de confianza cero, donde cada acceso debe ser verificado continuamente. El hacker ético es el espejo que muestra a las organizaciones sus propias debilidades, utilizando las lecciones de la evolución del cracking para construir defensas más resilientes en un mundo donde la seguridad absoluta es un mito. A medida que nos alejamos de las contraseñas hacia un futuro passwordless, sin contraseñas, con estándares como FIDO2 y passkeys, el cracking tal como lo conocemos está muriendo. Las passkeys utilizan criptografía de clave pública vinculada al dispositivo físico del usuario como un teléfono o una computadora. No hay nada que adivinar, nada que un ataque de diccionario pueda romper, y nada que un phishing tradicional pueda robar fácilmente. Es el clímax de décadas de aprendizaje de las debilidades de las contraseñas. Sin embargo, esto traslada el riesgo al dispositivo físico. Si un atacante compromete el sistema operativo de tu teléfono, podría acceder a tus llaves. La evolución del cracking nunca se detiene, solo cambia de forma. En lugar de romper el hash de una contraseña, los atacantes del futuro se centrarán en el compromiso de dispositivos, el robo de sesiones activas y la explotación de vulnerabilidades en el hardware de enclave seguro. La historia de la evolución del cracking de contraseñas es en última instancia una historia sobre la adaptabilidad humana. Cada vez que cerramos una puerta, el ingenio humano encuentra una forma de mirar a través de la cerradura o construir una llave nueva. Es una danza eterna entre la cerradura y la ganzúa. Al reflexionar sobre la evolución de las técnicas de cracking de contraseñas, vemos un arco que va desde la simple curiosidad académica hasta el ciberespionaje global y el crimen organizado. Hemos pasado de archivos de texto plano a complejos algoritmos cuánticos, de la fuerza bruta manual a la inteligencia artificial generativa. Cada avance en el cracking ha sido el motor de un avance en la seguridad, y cada nueva defensa ha invitado a un ataque más ingenioso. Esta historia nos enseña que la seguridad no es un producto que se compra, sino un proceso constante de vigilancia y adaptación. En el mundo del true crime digital, el cracking de contraseñas es la herramienta del crimen perfecto, el método por el cual se violan los santuarios más privados de nuestra vida moderna. A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más conectado, las lecciones del pasado son claras. La única constante es el cambio, y nuestra privacidad depende de nuestra capacidad para entender y anticipar la evolución de aquellos que buscan romper nuestras defensas. La era de la contraseña puede estar llegando a su fin, pero la batalla por el control de nuestra identidad digital apenas está comenzando, con nuevos desafíos y tecnologías que pondrán a prueba los límites de nuestra seguridad una y otra vez. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y la tecnología del cracking de contraseñas. Si te apasiona el mundo de la ciberseguridad y el true crime digital, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ningún episodio. ¿Cuál crees que será la próxima gran frontera en la ciberseguridad? ¿Estamos realmente a salvo con las nuevas tecnologías? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido profundo y de calidad. Hasta la próxima, y mantente